Aquí están las preguntas de la 1 a la 40 con solo las respuestas subrayadas. 1. ¿Qué se menciona como esencial para una negociación efectiva? A. Conocerse a uno mismo. ¿Cuáles son algunos de los componentes clave que influyen en el desempeño de una negociación? B. Personalidad, valores y creencias, y estilo de comunicación. 3. ¿Qué aspecto puede perjudicar una negociación según el documento? La falta de autoconciencia. 4. ¿Qué se debe practicar para desarrollar estrategias de negociación efectivas? Pensamiento crítico y empatía. 5. ¿Qué característica de la personalidad tiende a influir positivamente en las negociaciones? Empatías. ¿Qué es la personalidad? Es el conjunto de características psicológicas que determinan cómo pensamos, sentimos y actuamos. 7. Definición de la estabilidad emocional. A. Habilidad para mantener el equilibrio emocional y reaccionar de manera controlada ante situaciones difíciles. 8. ¿Cuáles son los 4 estilos de aprendizaje según el modelo de David Kolb? Reflexivo, activo, pragmático, teórico. 9. Definición de autosupervisión. Habilidad para regular y controlar el propio comportamiento y rendimiento sin intervención externa. 10. ¿Qué es el conflicto según el capítulo? Un fenómeno intrínseco a la interacción humana. 11. ¿Cuál de las siguientes no es una escuela de pensamiento sobre el conflicto mencionada en el capítulo? C. Perspectiva de colaboración. 12. ¿Qué tipo de conflicto puede facilitar la comunicación y la toma de decisiones informadas? Conflicto constructivo. ¿Qué estilo de negociación se enfoca en maximizar las propias ganancias sin considerar al otro? Competitivo. 14. ¿Qué estilo es más apropiado si el objetivo principal es preservar una relación a largo plazo? 15. Según el M o Big Five, ¿qué estilo es más común en personas extrovertidas? B. ¿Competitivo o colaborativo? 16. ¿Cuál de los siguientes pasos no contribuye al desarrollo de estilos efectivos de negociación? C. Aplicar siempre el mismo estilo en todas las situaciones. 17. ¿Cuál es una de las principales características del armonizador intuitivo perceptivo en las negociaciones? B. Tiende a postergar decisiones y no se centra en los detalles. 18. El controlador Bull se distingue por su A. Búsqueda de decisiones rápidas y estructura en el proceso. 19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a la percepción en las negociaciones? C. Los sensoriales se centran en detalles, mientras que los intuitivos prefieren la abstracción. 21. ¿Qué etapa del proceso de comunicación implica convertir ideas en símbolos como palabras o gestos? C. Codificación. ¿Cuál es una regla clave para escuchar efectivamente en una negociación? C. Escuchar sin suponer lo que va a decir la otra persona. ¿Qué expresión facial puede indicar desconfianza o incomodidad en una negociación? 24. ¿Cuál de las siguientes no es una regla para hablar efectivamente en una negociación? Sí. Responder una pregunta inmediatamente. 25. En una cultura orientada al tiempo, ¿qué valoran más? B. La puntualidad. 26. ¿Qué actitud es clave para una negociación efectiva en diferentes culturas? Adaptabilidad. 26 se debe hacer si no se conoce la costumbre de proximidad en una negociación intercultural. Mantener distancia y seguir las señales de la contraparte. 28. ¿Cuál de los siguientes aspectos puede crear barreras significativas en una negociación intercultural? B. Las diferencias en el lenguaje verbal y no verbal. 29. Los objetivos de ganancia en una negociación se refieren a B. Obtener resultados tangibles como proyectos completados o ascensos. ¿Qué tipo de objetivo suele ser más difícil de identificar debido a su naturaleza oculta? A. Objetivo 31. ¿Cuál es el desafío principal al manejar los objetivos yo en una negociación? B. Controlar el ego y evitar que cause conflicto. 32. ¿Qué factor influye en la estrategia de negociación según el concepto GRIP? D. Los intereses personales y el proceso. ¿Qué factor no influye directamente en la percepción de un negociador? C. La teoría económica. ¿Cuál es el error fundamental de atribución? B. La tendencia a atribuir los comportamientos de los demás a causas internas, como el carácter, en lugar de a circunstancias externas. 35. ¿Cómo afecta la autopercepción en una negociación? B. Los negociadores con una autopercepción positiva tendencia a actuar con más confianza y adoptar enfoques cooperativos. 36.
¿Cuáles de las siguientes opciones describen mejor cómo las diferencias culturales afectan una negociación? B. Las culturas colectivistas tienden a enfocarse en soluciones colaborativas, mientras que las culturas individualistas priorizan los intereses personales. 37. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de poder mencionado en el texto? B. Poder de inteligencia emocional. 38. ¿Cuál es la principal diferencia entre el poder sobre y el poder para? B. El poder sobre busca dominar a la otra parte, mientras que el poder para busca una solución mutuamente beneficiosa. 39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre el poder en la negociación? C. El poder siempre debe ser utilizado de manera agresiva para obtener los mejores resultados. ¿Cuál de los siguientes factores no es un componente clave para utilizar el poder de manera efectiva en una negociación? C. Agresividad. Si necesitas algo más, avísame. Aquí están las preguntas de la 40 al 80 con solo las respuestas subrayadas. 40. ¿Cuál de los siguientes factores no es un componente clave para utilizar el poder de manera efectiva en una negociación? C. Agresividad. 41. ¿Cuál es la principal diferencia entre la agresión y la asertividad en una negociación? A. La agresión busca ganar a toda costa, mientras que la asertividad respeta los derechos de ambas partes. ¿Cuál de los siguientes comportamientos describe mejor la pasividad en una negociación? B. Evitar el conflicto a costa de no expresar las propias opiniones o necesidades. 43. ¿Qué impacto puede tener la agresión en una negociación? Puede provocar resistencia y empeorar el conflicto. 44. ¿Cuál es una estrategia efectiva para manejar la ira durante una negociación? C. Tomar un respiro, reflexionar y responder de manera asertiva. ¿Cuáles son las estrategias para persuadir con éxito? El texto propone un enfoque estratégico basado en apropiado, sólido, efectivo y singular. ¿Qué es la teoría de juicio social? La teoría se centra en cómo las actitudes personales influyen en la forma en que percibimos los mensajes o actitudes de los demás. 47. ¿Cuáles son las herramientas del modelo llegado a estar? Las herramientas para fortalecer la persuasión son empatía, sustentar, terreno común, acoplamiento emocional y refuerzo. 48. ¿Cuáles son las tres habilidades clave para el éxito en ventas? Y preparación, escucha activa y flexibilidad. 49. ¿Qué es fundamental en una negociación? C. Estar preparado y conocer los objetivos de ambas partes. 50. ¿Qué es un error común en la negociación? A. Asumir lo que la otra parte desea sin preguntar. ¿Qué es importante mantener en toda negociación? A. La integridad personal y la honestidad. 52. ¿Qué debe hacer un negociador al recibir una oferta irracional? A. Pedir explicaciones o correcciones. 53. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el comportamiento estratégico en una negociación? B. Es la interacción entre individuos basada en sus expectativas sobre lo que el otro hará. 54. ¿Qué es un gambito en el contexto de una negociación? B. Una maniobra diseñada para obtener ventaja. 55. Durante la etapa de preparación de una negociación, ¿qué acción es fundamental para entender los intereses de la contraparte? C. Evaluar cómo la contraparte percibe sus deseos y necesidades. ¿Qué describe mejor una táctica en una negociación? C. Son las acciones o movimientos específicos que realiza durante la negociación. 57. ¿Cuáles son los tonos de la etapa introductoria? D. Cooperativo y competitivo. 58. ¿Cuáles son las etapas del proceso de negociación? B. Preparación, introductoria, iniciación, intensificación y cierre. ¿Cuál de los siguientes estilos de negociación se caracteriza por la búsqueda de un resultado en el que ambas partes ganen? B. Colaborativo. ¿Cuál de las siguientes tácticas de engaño implica proporcionar información incorrecta para obtener una ventaja? B. Información falsa. 61. ¿Cuál es uno de los principales desafíos al negociar en equipo en comparación con la negociación individual? B. Conflictos de personalidad dentro del equipo. 62. ¿Qué ventaja ofrece un equipo heterogéneo en una negociación? Generación de soluciones creativas e ideas diversas. 63. ¿Qué técnica puede ayudar a manejar el conflicto constructivo dentro de un equipo negociador?
C. El papel de abogado del diablo, CC4, que es importante comunicar a la otra parte al utilizar un equipo en una negociación. B. La cantidad de miembros del equipo y sus roles. 65. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la relación entre liderazgo y negociación? El liderazgo y la negociación implican influir en los demás para alcanzar un objetivo. 66. Según Warren Bennis, ¿cómo se forma un líder? B. Los líderes se hacen a través del desarrollo personal y las experiencias. 67. ¿Qué habilidad interpersonal es clave para un liderazgo efectivo según el enfoque moderno? C. Comunicación eficaz y generar confianza. 68. ¿Qué rasgo de personalidad es esencial tanto para el liderazgo como para la negociación? B. Asertividad. 69. ¿Cuál es una de las funciones principales de una tercera parte neutral en un conflicto? B. Facilitar la comunicación entre las partes. 70. ¿Qué tipo de mediadores se suelen utilizar en el sistema federal? B. Jueces y abogados. ¿Cuál de los siguientes es un requisito esencial para una intervención exitosa? Que las partes involucradas estén dispuestas a escuchar y colaborar. 72. ¿Cuál es una habilidad necesaria para intervenir de manera efectiva? Tener inteligencia emocional para gestionar emociones intensas. ¿Por qué es importante conocer el propio temperamento al desarrollar una estrategia de negociación personal? Para aprovechar las fortalezas personales. 74. ¿Cuáles de las siguientes tácticas se recomiendan para un negociador extrovertido? Escuchar más atentamente a la otra parte. 75. ¿Qué acción es recomendable cuando una contraparte no coopera en una negociación? Fraccionar los problemas en partes más manejables. 76. En un sistema competitivo como la compra de un automóvil, ¿cuál es una estrategia eficaz para lograr un buen acuerdo? Realizar una investigación exhaustiva sobre los precios y distribuidores. 77. ¿Qué herramienta se utiliza para reflexionar sobre el desempeño en una negociación? B. Cuestionario de evaluación post-negociación. 78. Una señal clave de una negociación exitosa es C. Que el acuerdo sea sostenible y no genere resentimientos. 79. ¿Cuál es el objetivo principal del cuestionario de evaluación de progreso de excelencia personal? A. Monitorear el desarrollo de habilidades negociadoras a largo plazo. 80. ¿Qué aspecto se considera importante en la reflexión crítica después de una negociación? B. Identificar tanto fortalezas como debilidades para mejorar.